ustedes acaban de darse cuenta, de pronto por las noticias, si ustedes no son aficionados al ciclismo, que un pedalista colombiano al que le llaman Superman, que es muy bueno, por cierto, que en medio de la carretera, en medio de la penúltima etapa, dijo, yo no sigo, esto no está dando resultado para mí, no sabemos las discusiones que tuvo con su equipo, pero lo cierto es que él dijo, yo abandono y lo que se convirtió en eso fue pues en un oso de talla mundial, porque a la larga este hombre, yo no sé si lo echaron del equipo o le dijeron sálgase o le pidieron la renuncia, pero de manera concertada terminó saliéndose del equipo. Y eso de desertar en los proyectos de la vida es algo que pasa no solamente en el ciclismo, pasa también en la educación. Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Educación, se calcula que la tasa de deserción anual está cerca del 17% anual, lo que quiere decir que máximo entre el 20 y 30% de las personas que inician una carrera profesional la terminan. Y eso sin hablar del índice de deserción en etapas escolares previas. Pero lo cierto es que eso es algo muy común y es que desertemos en medio de proyectos que iniciamos. Lo triste de eso es que esa realidad también se cumple y se aplica en una escala más asombrosa cuando nosotros hablamos de la deserción espiritual. Solamente para mencionarles algunas cifras, o una cifra que es la única que manejamos, y es que durante este tiempo de pandemia que hemos empezado a hacer registro, cerca de 1000 personas han venido a la iglesia, 1000 personas diferentes han asistido, se han registrado en nuestra aplicación y han venido a estar con nosotros, pero no han vuelto, no sabemos si simplemente estaban pasando, si simplemente estaban de viaje en Bogotá, pasaron por aquí, hicieron una escala y pues por eso no regresaron. Pero lo cierto es que tenemos personas que no vuelven. Hemos tenido inclusive personas, ahora que estamos hablando de los bautismos, que han sido bautizadas acá. Tenemos otras que han sido hechas miembros de nuestra congregación porque daban un fruto en su vida aparente, se recibieron como hermanos y no han vuelto sin avisar más. Quisiéramos pensar que de pronto están detrás de la cámara, que de pronto están desde su casa recibiendo el servicio, o inclusive pensar que tal vez se fueron del país y por eso se cambiaron de iglesia, pero no quisiéramos pensar que en realidad abandonaron la fe. Pero eso es una realidad que todos conocemos. Todos conocemos personas que en un momento, con los que en un momento compartimos, con los que en un momento de pronto hablamos de las escrituras, cantamos alabanzas y de un momento a otro no quieren saber nada más del Señor. Y no terminar la Vuelta a España pues es un escándalo, no terminar una carrera no pasa de ahí porque se puede iniciar otra, o en última no es indispensable tener una carrera profesional, no hay consecuencias mayores, pero no terminar la carrera de la fe sí es trágico. Y es demasiado trágico porque tiene consecuencias, no solamente consecuencias temporales, sino tiene consecuencias para la vida eterna. Y en esto es que el Señor Jesús anima en Juan 15 a los discípulos a permanecer, a no abandonar. Y yo creo que esta enseñanza de hoy, de Juan 15, puede ser útil como fue útil para los discípulos, para que ninguno de los que son creyentes verdaderos en realidad deserten, abandonen la fe. Entonces vayamos ya sin más preámbulos a Juan 15, que es la porción que nos ocupa esta mañana, y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice así el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Por medio de este estudio, de esta metáfora de la vid verdadera, el Señor Jesús animó a los discípulos verdaderos a permanecer en su adherencia a la fe. ¿Por qué? Porque esto les iba a traer a ellos diversos beneficios. Pero antes de hacer eso, Él señaló que existen dos tipos de creyentes. Sí, dos tipos de creyentes, los genuinos y los falsos, los que permanecen y los que desertan, los que dan fruto y los que no dan fruto. Y esos serán precisamente nuestros dos puntos esta mañana. Hablaremos primero de los dos tipos de creyentes y posteriormente hablaremos de los beneficios de permanecer en la fe. Mi oración, mi deseo ha sido que usted sea fortalecido por las palabras de Jesús, para que no sea un desertor más, sino que permanezca y disfrute de los beneficios que Jesús ofrece a los que están en la fe. Bueno, entonces el Señor Jesús lo que hace allí iniciando es que Él toma una ilustración muy propia del contexto judío, la vid. La vid es un tipo de varios árboles cuyo fruto principalmente es la uva. No todas las vides dan fruto, no todas las vides dan fruto de uva, pero la mayoría dan este tipo de fruta. De esa fruta de la uva, todos ustedes lo saben muy bien, se obtiene el vino. Al cultivo de las vides cultivadas en un mismo campo se les llama viñedo. Y al que cultiva o administra o trabaja en el viñedo es el viñador. Y para iniciar la metáfora, Jesús presenta los personajes y hace su respectiva explicación de quiénes son esos personajes a los que Él se está refiriendo para ilustrarlos. Dice, yo soy la vid verdadera. Entonces Jesús es la vid. Luego dice, y mi Padre es el viñador. El Padre Dios es el viñador. Esa es la representación. Jesús es la vid verdadera. Jesús es la vid y su Padre es el viñador. Pero debemos notar que allí agrega una característica. Cuando Jesús dice que Él es la vid. Y la característica que agrega es que es la vid, ¿qué? Verdadera. ¿Cierto? En el griego se usa esa palabra para señalar algo que es verdadero, algo que es veraz, algo que es de confianza, pero yo creo que acá es mucho más sencillo. Simplemente Él quiere señalar que es real, que es auténtico en comparación con las vides de la naturaleza. En el contexto inmediato nos ayuda mucho a entender esto. Sabemos que las palabras del Señor se dan antes de la fiesta de la Pascua. Se dan un poco después de la instauración de la última cena, de la cena del Señor. Esa cena narrada por Juan, en realidad, inicia en el capítulo 13. Allí nosotros podemos ver en el versículo 1 que nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces Juan nos relata cuál es el contexto. Entonces las palabras expresadas acá por el Señor Jesús debían ser de gran importancia, tanto para Él mismo, para Jesús, como para los discípulos. ¿Por qué? Porque la hora de su muerte, la hora de su resurrección había llegado. Había llegado. Y lo que observamos es que estos son los últimos esfuerzos terrenales en el ministerio del Señor Jesús, que Él decidió enfocarlo en aquellos que lo recibieron. En este evangelio, Juan utiliza los primeros 12 capítulos para mostrar el rechazo de la nación hacia Jesús, los que lo rechazan. La nación de Israel rechazó a Jesús, pero de los capítulos 13 al capítulo 17 hay un ministerio íntimo, un ministerio cercano de Jesús, y ese es un ministerio privado y va dirigido solamente hacia aquellos que sí lo recibieron. Este es como una especie de legado, representa el esfuerzo del Señor Jesús enfocado en revelar verdades muy necesarias para la vida y ministerio de los suyos. Y así mismo lo debemos tomar nosotros. Lo que encontramos aquí, por ende, es de gran importancia para nuestra vida espiritual. En este contexto, que está aquí de Juan 13 al 17, capítulos 13 al 17, Jesús transformó entonces esa Pascua, esa cena judía, en la cena del Señor. Él era el Cordero, un Cordero por supuesto superior, el Cordero de la Pascua, que simboliza
en el Antiguo Testamento simbolizaba la liberación de su pueblo cuando estaban en medio del éxodo y el Señor perdonó los pecados y pasó por alto el castigo, la ira sobre ellos. Por supuesto representa un perdón de manera temporal, pero Jesús ahora en la adaptación de esta Pascua, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así lo reveló Juan el Bautista cuando lo encontró en Juan 1:29. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es un Cordero superior. Él está transformando esas imágenes judías, esas imágenes de la Pascua en algo de mucho mayor valor. Él es el Cordero que quita el pecado de una vez y para todas. Primero de Pedro, hablando acerca de la justificación, dice en el capítulo 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Jesús era el Cordero en esta escena que nosotros tenemos. Él vino a cargar los pecados del mundo, similar al Cordero usados por los judíos en la celebración de la Pascua. Pero de la misma manera, Él en esa cena implementó dos símbolos más, dos símbolos que usted y yo conocemos y que compartimos cada primer domingo del mes. ¿Cuáles son? El pan y el vino. De la misma forma, Pablo en 1 Corintios 11 nos dice que él, referente al pan, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y en referente a la copa, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que el Señor entonces tomó esos símbolos y se los apropió. Pero el pasaje paralelo de Juan 15, el pasaje paralelo de la cena del Señor, relatado por Mateo, hace referencia a esta copa como el fruto de la vid. Y entonces ahora en ese contexto es que el Señor Jesús viene y dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, no era algo como a nosotros que nos cuesta entender a qué se refería la vid. Para ellos era el fruto de la vid, lo tenían ahí, lo acababan de compartir y ahora Él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Eso qué significa? Que aunque hay una similitud, al menos en la ilustración entre la vid natural y Jesús, también hay diferencias. Y esto debemos señalarlo. También hay diferencias porque la vid verdadera produce vida eterna. La vid natural no produce vida eterna. A esto también debemos agregar algo muy importante aquí, y es que el Señor Jesús, y así lo registra Juan, inicia con las palabras yo soy la vid verdadera. Y eso no son unas simples palabras de conexión, de introducción, que eran necesarias para que la gramática funcionara, sino que hace parte de 7 afirmaciones que encontramos nosotros en el Evangelio de Juan y que son afirmaciones que Juan utiliza para mostrar la deidad de Cristo en este Evangelio. Son tomados del tetragramatón, que es el yo soy, el que soy, que fue la respuesta que Dios le dio a Moisés cuando Moisés allí en el Éxodo le dijo, bueno, dime quién eres, y él dice, yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy, te ha mandado. Así que Juan tiene como propósito en este Evangelio mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis que me parece importante. Miren, no importa qué tan religioso sea usted, no importa qué vida tan moral tenga y qué principios éticos de alto estándar de pronto usted lleve, no importa con qué tan buenas intenciones genuinas pueda venir usted aquí aún a la luz de lo mejor de la humanidad. Lo cierto es que si usted no cree en Jesús, no cree que Jesús es Dios, usted va a ir al infierno, como lo vamos a ver en unos momentos, como las vides, como los pámpanos que no son verdaderos, que no dan fruto. Si usted cree que tal vez Jesús es un ser creado, de pronto de un índole o de una talla superior a los demás, pero que es creado, usted también va a ir al infierno en el momento de su muerte. Usted morirá en sus pecados, lo cual significa que usted morirá sin perdón, porque la Biblia nos enseña con claridad que la paga del pecado es muerte. Y esto es muerte no solamente física, porque todos morimos, sino muerte eterna. Entonces estos 7 yo soy que Juan utiliza a lo largo de las Escrituras, a lo largo de su Evangelio, van unidos siempre
o hay 7 particularmente, que van unidos a metáforas que expresan la relación salvadora del Señor con aquellos que creen. Dice, yo soy el pan de vida, dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí dice, yo soy la vid verdadera. Es claro que esto es una metáfora. Es una metáfora que compara a Jesús con la vid. Es una ilustración tomada para representar también el tipo de creyentes que están unidos a Jesús, así como unidos a la vid hay diferentes tipos de ramas. Aunque aquí no encontramos la palabra como, precisamente por eso decimos que es una metáfora, debemos entenderlo así. Jesús es como una vid en cuanto a la relación con sus discípulos y en cuanto a Él mismo revela acá. No podemos ir más allá y hacer toda una investigación de pronto de agricultura, investigar todo lo que han descubierto a lo largo de los años acerca del cultivo de las uvas, del cultivo y cuidado de las vides y tratar de aplicarlo hacia lo que el Señor Jesús enseñó hace 2000 años. De regreso al texto, entonces, pues ya hablamos, el Señor Jesús ya presentó quién es la vid, el Señor Jesús ya presentó quién es el viñador, ¿cierto? Él es su Padre. Pero ahora entonces, ¿quiénes son las ramas? ¿Quiénes son los discípulos? ¿Los discípulos son las ramas? Sí. Aquí se les llama ramas o sarmientos, pámpanos, de acuerdo a la versión, a la traducción que usted tenga. Jesús apunta a las ramas de la vid para señalar algo muy importante, y es que hay 2 tipos de ramas en una vid específicamente. Y están diferenciados en cuanto a su relación con la vid. Y de la misma manera hay 2 tipos de creyentes, relacionados o diferenciados por su relación con Jesús. Dice allí el versículo 2, todo sarmiento o pámpano, en otra traducción, que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Hay sarmientos que no dan fruto y sarmientos que sí dan frutos. Todos los que dan fruto, sin excepción alguna, son quitados de la vid. No son dejados, todos los que no dan fruto son quitados. Y todos los sarmientos, los pámpanos, las ramas que dan fruto, sin excepción alguna, son limpiados. ¿Para qué? Para que den más fruto. Eso pasa en la agricultura. Los que no dan fruto son quitados. Y Jesús dice inclusive en el versículo 6, hablando un poco más acerca de eso, dice, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Eso era el único uso posible para una rama de una vid que debía ser quitada o que inclusive podía caerse porque no daban fruto. Eran usadas exclusivamente como combustible. Eso lo encontramos nosotros también en Ezequiel. El Señor estaba confrontando por medio del profeta acerca de la incredulidad, de la infidelidad de los judíos, que los compara como una vid, y habla acerca de las ramas de la vid, del tipo de madera. Y él dice allí, ¿se toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar una vasija? Las respuestas implícitas eran, no sirve, la madera de la vid no sirve para nada. Así que una madera o una vid que no produce fruto, escasamente servía para ser echada al fuego, para ser utilizada como combustible. Pero pasa todo lo contrario con las ramas que dan fruto. Dice allí que ellas son podadas, o la otra traducción, creo que es la Reina Valera, que me parece que lo hace correctamente, dice que son limpiadas para que den más fruto. Y eso hace referencia una vez más al momento que se retiraba la limpieza, que se realizaba la limpieza, se retiraba lo que no sirviera para que eso pudiera hacer que la planta entonces creciera de una mejor manera, para que la vid pudiera crecer, en la vid pudieran crecer los pámpanos, los sarmientos y producir suficientes uvas. Nosotros también, o notemos más bien también, que tanto la persona que quita los pámpanos improductivos como el que limpia los pámpanos productivos es la misma persona. Es una ilustración que Jesús está presentando del Padre. Mi Padre es el viñador, había dicho. Si Jesús es la vid verdadera y el Padre es el viñador, ¿quiénes son los sarmientos que no dan fruto? ¿Y quiénes son entonces ahora sí los sarmientos que sí dan fruto?
Los que dan fruto son explicados en el versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero otra vez nos preguntamos, ¿quiénes son vosotros? Claramente debemos decir, no somos nosotros estamos 2000 años después, más o menos, pero de los que estaban allí, ¿quiénes son vosotros? Entonces necesitamos evaluar el contexto para saber qué estaba pasando. Los capítulos precedentes nos sirven para comprender. Recordemos que el contexto es ese día antes de la fiesta de la Pascua. Allí sucedieron varias cosas. Jesús lavó los pies de los discípulos que estaban sucios, y cuando él llegó al turno de Pedro, entonces Pedro mostró que no estaba de acuerdo y de una manera muy enérgica, ¿qué le dijo? Jamás me lavarás los pies, le dijo. Jesús le dijo, bueno, es que si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Simón Pedro, ¿qué le dijo? Entonces no solamente lávame los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, es decir, échame agua por todo lado porque yo quiero tener parte contigo, en otras palabras. Y Jesús le revela esta verdad, le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía que le iba a entregar, sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Esa misma noche, más adelante, Satanás entró en Judas, y sin que los discípulos lo comprendieran, sin que ellos entendieran lo que estaba pasando, él salió. Ellos no entendían bien a dónde había salido, pensaron que quizás iba a la tienda a traer insumos, a traer comida. Pero en realidad Judas ese día salió de ese lugar rumbo a entregar, a vender al Señor por unas cuantas monedas de plata. Entonces vosotros estáis limpios, pero no todos, que dijo el Señor Jesús. Y aquí vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, señala con claridad que Jesús, al señalar los pámpanos fructíferos que son limpiados para que den más fruto, se está refiriendo a los 11 discípulos verdaderos. De igual forma, entonces entendemos que Judas Iscariote, el traidor, representa los pámpanos que no dan fruto, que son quitados y que además son echados al fuego. El principio que hay detrás de esa realidad es que entre los seguidores de Jesús hay seguidores genuinos y seguidores falsos. Igual ocurre hoy en día en la iglesia. Hay creyentes verdaderos que han ido al arrepentimiento, que aún en medio de su lucha contra el pecado, aún en medio de sus imperfecciones, en medio de sus caídas, son como Pedro, que aunque negó al Señor, dan fruto y son limpiados por Dios para que den más fruto. Son pasados por pruebas, son pasados por sufrimientos, por persecuciones, por pérdidas y otras situaciones, pero Dios a la larga utiliza eso para seguir limpiando y seguir santificando a ese creyente. Pero no podemos ser ingenuos, yo no puedo ser ingenuo y pensar que todos los que tienen algún grado de relación con Jesús son nacidos de nuevo. No podemos pensar que todos los que asisten a la iglesia son hijos de Dios. Aun cuando asistan cada semana, aun cuando asistan con regularidad. No habrá claramente otro que traicione a Jesús como lo hizo Judas, pero él representa a todos aquellos que tuvieron la capacidad, la habilidad de mezclarse entre los discípulos verdaderos y tarde o temprano abandonaron a Jesús cuando descubrieron que no podían conseguir sus intereses mundanos y sus intereses terrenales en él. Esa es una realidad, y es una realidad triste, pero es una necesidad advertir, como el Señor Jesús incluso advirtió aquí a los discípulos verdaderos acerca de ello. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, lo dijo así: salieron de nosotros. Había al parecer un cisma, una división por un falso maestro, unos falsos maestros que se estaban levantando allí, que salieron de la iglesia. Él dice, ellos salieron de nosotros. Pero los describe, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Al igual que los pámpanos, solo se puede ubicar entonces una de esas dos categorías. ¿Los creyentes son verdaderos o son falsos? No hay puntos intermedios en las Escrituras. Y el trato que reciben del Señor de la viña, el Padre, es similar.
O son limpiados para que den mucho fruto, o son echados al fuego. Y no hay excepción, no hay un tercer o cuarto grupo, en realidad no lo hay. ¿Cuál es su realidad esta mañana? En lo que resta del mensaje, en lo que resta del versículo 4 en adelante, va dirigido a esos creyentes verdaderos, como ya lo vimos. Y por eso yo, antes de continuar, quiero llamar su atención, porque si a medida que nosotros vayamos avanzando vamos a ir viendo beneficios de permanecer que solo son aplicados a creyentes, y usted evalúa su vida y usted observa que esto no está en su vida, que usted no cree que eso sea en su vida, no quiere decir que no vuelva. No es ese para nada mi llamado. No quiere decir que el próximo domingo no esté aquí. Por el contrario, hoy puede ser el día de su salvación, si usted comprende su bancarrota espiritual. Hoy puede ser el día en que usted reconozca que Jesús es Dios, que Jesús puede ser su Señor y Salvador, si usted confiesa y acepta el perdón de Él. Hoy usted puede convertirse en un pámpano verdadero, en un hombre o una mujer con una relación íntima con Jesús, ya no superficial, ni por intereses terrenales o por intereses mundanos, sino por intereses eternos e intereses superiores. Así, volviendo entonces a la historia, a los versículos, el propósito resumido de del mensaje del Señor, a sus discípulos, dada la situación de abandono de Judas, que estaba ocurriendo en ese mismo instante, es animarlos a permanecer en su relación con Él. De alguna forma, el mensaje resumido del Señor allí es: no sean como Judas, permanezcan, resistan. Claro que no va a ser fácil. En el mismo contexto, en las mismas escrituras, el Señor Jesús les dijo: en el mundo tendréis aflicción. También el Señor Jesús, aquí solamente un capítulo más adelante, es decir, parte de esta misma narración, les dijo: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y pasó, ocurrió, vino persecución a la iglesia. Vino un periodo en el que la iglesia fue perseguida y uno por uno de los apóstoles fue martirizado. Uno por uno, a excepción de Juan precisamente, fueron asesinados. Juan murió de viejo, solo, aislado en una isla. Pero el punto aquí es que ellos, en medio de esta situación difícil, porque permanecer no siempre es fácil, porque persistir no siempre es fácil, ellos necesitaban una exhortación a continuar y a no desfallecer, a continuar sin desmayar. Y el mensaje del Señor para los discípulos es ese: permanezcan. Es el mismo mensaje para ustedes, para cada creyente en la actualidad: permanezcan a pesar de sus dudas, permanezcan a pesar de las debilidades, a pesar de que usted a veces sucumba frente al pecado, permanezcan a pesar de las aflicciones propias de la vida cristiana, a pesar de la enfermedad, quizás de la soledad o de cualquier dificultad que yo no encuentre para listarla aquí. El mensaje del Señor es: continúe, permanezca. Ese mandato a permanecer puede generar alguna duda de pronto en ustedes. No sé si la esté generando, pero yo me anticipo a ella. Es posible que alguno de los 11, o sea, adicional a Judas, abandonara la fe. Y consecuentemente, ¿es posible que en la actualidad un creyente verdadero abandone la fe? Y la respuesta es no. Ninguna de las dos es una posibilidad. Regresando un poco, aquí mismo en Juan, versículo 27, el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús allí? Que Él y el Padre están trabajando para garantizar que cada una de esas ovejas llegue, que ninguna se pierde, y lo van a conseguir. Por supuesto, no hay nadie más poderoso que Dios. El Señor Jesús también en Juan 6, versículo 27 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. De ningún modo, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo van a echar
a un creyente, van a sacarlo de una relación íntima con ellas. Entonces esto en realidad nos está hablando aquí de pámpanos que dan fruto. Nos está hablando así. Está hablando de personas también, por otro lado, que están pegadas a la vid, pero que en ellos no hay vida. ¿Y por qué sabemos que no hay vida? Porque no hay fruto. Porque no hay fruto. Y Judas es el mejor ejemplo. Durante 3 años, él estuvo con los discípulos, con el Señor. Estuvo de arriba para abajo. Tan cercano era que nadie sospechó que a pesar de las advertencias del Señor Jesús sobre uno que lo iba a entregar, ellos no sospecharon nada. No sospecharon nada. Entonces Judas estaba relacionado con ellos. Pero nos preguntamos una vez más, ¿cuál es entonces el propósito del Señor en hacer el llamado a permanecer a los verdaderos, si en última instancia Él mismo está garantizando que ellos van a permanecer, que ninguno se va a perder? La palabra acá, permanecer, es sencilla, aparece 10 veces en estos 11 versículos y básicamente significa quedarse. Solamente significa eso. Y nosotros encontramos en las Escrituras que discípulos del Señor Jesús, ante el aumento en sus exigencias, responden de 2 formas. Responden abandonando o responden permaneciendo. Acompáñenme un momento a Juan 6. Aquí en el mismo Evangelio, el contexto que nosotros encontramos es la alimentación de unas 20.000 personas. El título dice 5.000, eran unos 5.000 hombres. Allí no se contaban las mujeres ni niños. Digamos unas 20.000 personas aproximadamente. Y después de estos eventos, después de la alimentación, las personas buscaban al Señor Jesús, y mire lo que dice Juan 6, versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos, dice discípulos, murmuraban, por esto les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Eran discípulos, pero no creían. Dice luego allí versículo 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí mismo si no se lo ha concedido el Padre. Versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Discípulos del Señor Jesús se fueron cuando subieron las exigencias. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Vean, noten esa confrontación. Eran de los que sí eran y sin embargo va a la confrontación. ¿Y cómo responde Pedro en representación de los discípulos verdaderos? Simón Pedro le respondió: Señor, lo citaba ahorita el hermano Sebastián, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Ven ahí las dos respuestas? Hay personas que desertan porque su adherencia a la fe es una adherencia superficial, en realidad no están adheridos a Cristo. Y ese balance entre la permanencia por el esfuerzo humano, pero sobre todo la preservación por el esfuerzo divino y garantizado por Dios, se presenta de continuo en las Escrituras. Uno de mis pasajes favoritos que muestra cómo Dios guarda la fe y cómo Dios guarda a los creyentes, pero al mismo tiempo ellos deben trabajar y no pueden echarse a la vagancia en su fe, solamente pensando que como Dios los va a guardar, es Filipenses 2, versículo 12. Dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, y ahí viene el mandato: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense, trabajen en su salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra, o es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios mismo se encarga de que la obra que inició sea completa. Pablo lo relata así en Romanos, en la gran obra de doctrina de salvación, Romanos 8:29, dice: a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En Dios no hay deserciones de los verdaderos hijos. Pero aún así, aunque Jesús no pierda ni uno solo, las Escrituras nos llaman a permanecer. Eso es una realidad. Y eso hizo Jesús con los discípulos. Y sería suficiente, en realidad. Ya hay dos tipos de personas, de discípulos, unos verdaderos, unos falsos, que no van a permanecer, que no van a dar fruto y que por ende van a ser quitados y van a ser echados al fuego. Entonces permanezcan, es el mandato del Señor. Podríamos cortar ahí, pero siempre en su gracia y en su revelación el Señor da más. Y aquí lo que nosotros encontramos del versículo 4 en adelante es que hay unas bendiciones, unos beneficios implícitos que nos ayudan como motivación a permanecer. Miren el primero, muy importante, está allí en el versículo 4, volviendo a Juan 15, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, Jesús está diciendo, yo permanezco en los que permanecen, yo permanezco en los que son creyentes verdaderos. Y esto es una diferencia abismal en lo que significa ser cristiano y ser de cualquier religión inventada por los hombres. Los hombres con la imaginación más inmensa, con la imaginación más grande, no podían llegar a imaginar eso. Por eso ninguna religión en el mundo, la relación dada entre el adorador y la deidad es una relación vital. En ningún momento la deidad viene a habitar, viene a ser morada en el que lo adora. Pero así es, así ocurre y eso es maravilloso, supera cualquier cosa. Eso solamente genera admiración. Nosotros tenemos, por supuesto, con Jesús, con la Trinidad, una relación de adoración, una relación de obediencia. Él es nuestro Señor, una relación de guía, pero hay una relación que es importantísima y es una relación vital que tenemos con Dios, que tenemos con Cristo. Pablo en Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. O también lo dice en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa misma noche aún había hablado Jesús de la Trinidad, unos momentos antes en realidad. Había hablado de la Trinidad, del Padre y del Hijo, habitando en el creyente. Yo sé que casi siempre hacemos énfasis y la teología y las Escrituras nos muestran un énfasis en la morada del Espíritu Santo en el creyente, pero noten Juan 4, que nos muestra, versículo 15 en adelante, que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, es decir, Dios Trino, hace morada en el creyente. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros, el Espíritu Santo, ¿cierto? Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada. ¿Quién? El Padre y el Hijo, vendremos y haremos morada. Entonces, si usted permanece, es evidencia de que su fe es verdadera. Y si su fe es verdadera, entonces Dios hace residencia en usted. Romanos 8:10 nos dice que Cristo está en vosotros. Y otros de los versículos que más conocemos están en 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19, donde Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y más adelante dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Eso es una verdad tremenda, es una verdad asombrosa, y es que si usted es un pámpano verdadero, si usted es un creyente verdadero, usted va a permanecer. Y si usted permanece, Dios permanece en usted. Es increíble. Eso de cambiar la forma que nosotros vivimos la vida, no solamente el temor al pecado, sino en adoración a Dios. Pero hay más, miren el versículo
4 y 5 ya lo habíamos relatado y es la característica principal del creyente y es que da fruto. Dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es una secuencia, una vez más. Usted permanece en Jesús, Jesús permanece en usted y entonces usted da fruto en la medida que es limpiado, en la medida que Dios trabaja en usted, en la medida que su fe es probada. Usted va a ir madurando y va a dar más fruto y entonces el Padre es glorificado. ¿Cuál es la prueba de que usted es un pámpano verdadero? Que da fruto. Es clara las Escrituras, por sus frutos los conoceréis. Y parte de ese fruto del que podríamos avanzar y del que ustedes pueden encontrar abundante material en las teologías, pero parte de ese fruto aquí mismo pues deberíamos comenzar por la permanencia. La fe verdadera permanece hasta el final, ¿cierto? El ejemplo son los sarmientos que no permanecieron unidos a la vid, quienes no pueden dar fruto por sí mismos. Así los creyentes, inclusive también los creyentes, teniendo vida espiritual, teniendo vida divina, no podemos producir frutos si no estamos unidos al Padre. Y eso ya no nos habla o más bien esto nos habla de que las obras que Dios preparó de antemano, según nos dice Efesios 2, versículo 10, para que anduviésemos en ellas, esas obras no pueden ser hechas en la carne, sino que son obras que debemos hacer como fruto de esa unidad íntima que tenemos con el Hijo. Eso incluye también, por supuesto, ese fruto arrepentimiento, que el arrepentimiento es una tristeza genuina por su pecado, que es una ofensa a Dios. E incluye una nueva gama de actitudes que se despiertan en el creyente tan pronto recibe al Espíritu Santo, es decir, tan pronto nace de nuevo. Gálatas 5:22 nos dice cuál es el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso entra perfectamente en esta categoría. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Empiezan a ver, en el que permanece, en el que es un creyente verdadero, empiezan a despertarse unas actitudes nuevas. Usted cambia de camino, eso es el arrepentimiento, usted cambia completamente. Claro, no de la noche a la mañana la vida es completamente transformada, pero hay muestras de que hay vida. Acabamos con mi esposa de tener un bebé hace 2 semanas y mientras uno está ahí feliz, anonadado como padre al menos, viendo que los doctores sacan al niño y lo muestran y uno está ahí viendo si los ojos son cafés o son azules, en realidad los doctores están trabajando y ellos están empezándole a hacer una serie de exámenes para ver si él tiene unos reflejos que muestran que tiene vida, que muestran que está bien, tiene que respirar, tiene que llorar. Y claro, es un bebé recién nacido, pero hay señales de vida. Va a ir madurando, inclusive va a aprender a respirar durante las primeras semanas de su vida, porque no saben ni respirar. El creyente es así, hay fruto, esto que relata Pablo en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo está en él, pero tiene que ir creciendo y tiene que ir desarrollándose en su vida. Entonces eso es una vida transformada por el poder de Dios. Y eso es lo que revela que hay vida en usted, que haya fruto. Si no ve fruto, debe examinar su vida. ¿Qué tipo de pámpano es? ¿Qué tipo de creyente es? ¿Qué tipo de discípulo? ¿Cuál es su adherencia a Cristo? ¿Es vital o es superficial? ¿Cuáles son sus intereses? Hay un tercer beneficio y es que las oraciones son respondidas. Dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Es tremenda promesa, pero ojo que no es un cheque en blanco. Porque hay allí 2 características, o 2 requisitos más bien, para que todo lo que pidamos sea hecho. ¿Cuáles son? Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en vosotros o permanezcan en nosotros. Entonces está diciendo, si usted es un creyente, número 1, sus oraciones pueden ser respondidas. Si es incrédulo, ni siquiera piense que sus oraciones van a pasar del techo. Dios no escucha esas oraciones que un incrédulo le hace. Pero si es un creyente, y aún como creyente no está pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios, a la palabra que debe residir en él, entonces tampoco necesariamente las oraciones van a ser respondidas. Eso es lo que está diciendo aquí. Unos momentos más adelante en esta misma noche, en Juan 15,
mientras el Señor prometía la venida del Espíritu Santo, realmente es Juan 16:23, Él les dice, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? Es orar conforme a su carácter, a su voluntad revelada, conforme a su plan perfecto. Esa es una promesa increíble de parte del Señor, que todo lo que usted le pida de manera coherente a su palabra, a su propósito y a su plan, Él lo hará. Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Nuestras oraciones así obviamente no van a ser respondidas. Un incrédulo, al no tener vida espiritual, al no estar unido de una manera vital a la vid, entonces tampoco va a tener oraciones hechas con intenciones santas. Pero el creyente también debe examinar cuáles son esas intenciones. Entonces el Señor Jesús anima y dice que permanecer en Él es permanecer en su palabra. Juan 14:26, el Señor prometió el envío del Espíritu Santo. Él dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué cosas? ¿A qué se está refiriendo? A las palabras que Jesús les había dicho y que ellos en sus mentes humanas no tenían la capacidad de recordarlas. Entonces el Espíritu Santo, como parte de la inspiración de las Escrituras, les iba a ayudar en ese proceso para que las Escrituras fueran materializadas y para que de esa manera nosotros también tengamos la palabra de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí, además, es que permanecer en Él es permanecer en comunión con Él y es permanecer en su palabra. Hay un cuarto beneficio que nosotros encontramos también allí. Está en el versículo 8. Versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Bueno, eso ya lo vimos. Lo que hay nuevo aquí es, y así probéis que sois mis discípulos. Así probéis. Es decir, que el creyente que permanece va a tener testimonio genuino. Testimonio para usted mismo y testimonio para los demás, testimonio también inclusive para los incrédulos, pero también delante de los hombres. Cuando con su vida da testimonio de la obra de Dios, los hombres verán la obra de Dios y glorificarán a Dios. Dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero estar unido a Cristo le permite a usted producir fruto, ya lo vimos. Y el producir fruto le permite a usted tener testimonio para usted. Es decir, usted mismo va a poder tener certeza de que es creyente. No necesita que alguien externo venga y le diga, yo creo que usted sí es creyente, sino que el Espíritu mismo le va a llevar a usted a ver que en su vida está la obra de Dios, que está viendo que Dios lo está limpiando, que Dios está trabajando, que Dios lo está santificando y por ende usted está produciendo fruto. Es decir, que en usted hay vida y eso va a ayudar a permanecer. Eso es importantísimo en medio de un mundo de tantas dudas, donde todo es incierto. Sabemos ahora aparece un virus, de la nada cambia las vidas, cambia todo, pero necesitamos cosas ciertas y necesitamos tener esa certeza de que somos creyentes verdaderos. Dos últimos elementos o bendiciones, beneficios de estar unidos a Cristo. En el versículo 9 y 10 encontramos el permanecer en el amor. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que quedarse en Jesús, permanecer en Él, es permanecer en su amor. Y rechazarlo es rechazar su amor. Es rechazar el amor de la Trinidad. El amor de Jesús no se gana, el amor de Jesús es dado por gracia, es un regalo. Y la respuesta nuestra no es para ganarnos un grado de amor mayor. La respuesta nuestra es por agradecimiento. Por eso Juan 14 dice, si me amas, guardaréis mis mandamientos. Nuestra obediencia no es para obtener algo de Dios, es el resultado de un agradecimiento con el Señor. Pero aquí el principio es sencillo y es que el Señor ama de manera especial a los creyentes.
Y entonces esos creyentes se caracterizan porque permanecen. Y los que permanecen, entonces permanecen en su amor. Pero los que están lejos ya no permanecen, no están en su amor. No están en su amor. Esto se ilustra como el amor que los hermanos tenemos en la iglesia. Como hermanos tenemos un amor especial por cada creyente. Pero hay un amor único, una clase de amor único que tenemos, o que al menos yo tengo, por mi esposa y que no puedo tener por absolutamente ninguna otra mujer. Así el Señor tiene un amor especial por los suyos, por los que permanecen. Y entonces ahora dice que si permanecen en Él, permanecen en su amor. Y usted va a saber que es amado por Dios. Y aún en medio de la disciplina, en medio de la limpieza, en medio del trato, usted va a saber que es fruto del amor de Dios. Y una última bendición, un último beneficio de permanecer, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Algunos han dicho que la vida cristiana es aburrida y nada que ver. La vida cristiana en unión con Cristo es una vida llena de gozo. No es la alegría del mundo que va y viene según los tiempos, según las condiciones económicas, según inclusive el clima, sino es un gozo. Es un gozo que inclusive es perfeccionado en los creyentes. Entonces, hermanos, permanecer adherido a Cristo da como resultado estar íntimamente relacionado con la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en usted. Y eso a su vez lo habilita para que usted produzca fruto. El fruto del arrepentimiento, el fruto de aquellas actitudes que son la evidencia de que hay una nueva vida en usted. Se disfruta además y permanece del gozo de orar y ver que Dios responde sus peticiones, porque sus peticiones son hechas conforme a su voluntad. Es tener el testimonio de la salvación que produce seguridad y libertad cuando usted ve fruto en usted, es tener esa seguridad. Es recibir el amor de Dios que se manifiesta en su obediencia y aún tener el gozo de Cristo en su vida. No conozco, hermanos, sus circunstancias. No conozco cuánto tiempo llevan muchos de ustedes. No conozco cuáles son sus intenciones al venir aquí esta mañana. Pero lo que sí le digo es que tirar la toalla no es una buena opción. Abandonar el barco, no persistir en la carrera, no es una buena opción. Si usted es un creyente genuino, yo lo animo a que persista, me uno al Señor Jesús diciéndole que permanezca y disfrute esa vida sobrenatural que Dios le da. Hay bendiciones guardadas para nosotros en la eternidad, pero también hay bendiciones que ya estamos disfrutando. Le animo a que no sea como Judas, que desertó y encontró al final solamente condenación. No encontró más recompensa que el camino de los pámpanos falsos. Fue recogido, echado al fuego, y en este punto no hay retorno para él. Pero pienso que si usted está aquí es porque hay algún interés de tener una adhesión a Cristo. Es porque usted tiene algún grado de relacionamiento y está interesado en tenerlo. Solamente le pido que siga al Señor. Y si usted cree que no tiene ese tipo de adhesión, ese tipo de relación con Cristo profunda y no hay vida eterna en usted, pídala esta tarde, pídala este mediodía, y que el Señor lo bendiga con ese fruto del arrepentimiento y venga y haga morada en usted. Inclinemos nuestro rostro en oración. Bendito Dios, amado Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por que tu palabra es clara, porque tu palabra tiene propósitos eternos y tu palabra es más cortante que espada de doble filo, Señor. Y yo creo, Señor, que tu palabra hace la obra en nosotros de llevarnos a salvación, como lo ha hecho con muchos y lo va a seguir haciendo. Tu Espíritu Santo la usa como de perfeccionarnos. Gracias, y que nosotros permanezcamos, que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. Te damos muchas gracias y oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.